Buenos días, buenos días. Borraste el corazón, ese día me borraste el corazón. Ay, ay, ay. Si pudiera haber hecho todo diferente, ¿eh? Y yo teníamos un propósito. Nada, esto fue propósito. Buenos días. Qué lindo levantarse así. No sé si se escucha, espero que se escuche. Esa salsita debajo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No es secreto. Hey, perdóname por no decirte que no. Yo no canto, pero podemos escucharla juntos, tempranito en la mañanita. No es secreto, ay, no es secreto. Qué rico, qué rico. Levantarse con una salsita, ¿eh? Buenos días, buenos días. Se escucha como un sonido ahí. Un sonido ahí debajo, no sé. Vamos a controlar, vamos a controlar. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Se escucha muy bella esa canción de Gillo, que sí que esa canción es para hombre. Un hombre te diga, no es secreto. Oye, que te diga así, perdóname por no decirte que no soy perfecto. Y ahora que no estás, no te hace menos, tan solo un poquito. Está demasiado tiempo. Ay, Dios mío, señor, entre amigos con Raúl Aragones, ¿eh? ¿Y quién más hace esto? ¿Quién más hace esta vaina? YouTube me va a quitar la monetización de esta vaina. ¿Quién más se pone a berrear por la mañana para ustedes? Yo solamente. Su papá upa, Raúl Andrés Aragones Iciano. Por allá anda el chico malo. Chico malo. Llegó el chico malo, anda por ahí. Te tengo apretado por aquí. Chico malo. Fórtate bien. Chico malo entró por ahí a chequear qué es lo que estoy haciendo. Bueno, nada, bienvenidos sean todos, señores. Bienvenidos sean todos. Yo creo que a una de las conversaciones más honestas que hay por la mañana. Lo digo porque soy yo. Obviamente, tengo que echarme los bombos. Pero de verdad vengo aquí a conversar con ustedes, a pasar un rato ameno, saber qué piensan por la mañana, tempranito por la mañana, saber si ya le dieron gracias a Dios, porque son de los que lograron sobrevivir al día de ayer. Okay. Hay mucha gente que no logró sobrevivir al día de ayer y que hoy en día pues ya no está con nosotros. Muchas personas, ya sea por enfermedades, ya sea por situaciones de la vida, no sobrevivieron al día de ayer, pero nosotros sí. Un saludo para Henry Ortega, tengo a María Victoria, Sandra López, Ramón Peña, Altagracia Liriano, ¿cómo tú estás? Altagracia está por todos los canales. Eso es lo lindo de hacer las cosas en vivo, señores, de poder hacer las cosas en vivo. Eso es lo lindo de esto, que uno puede compartir con la gente en el momento. Y eso es todo lo que tenemos, señores. Lo único que tenemos en esta vida es el momento y lo que hacemos con él.
Hay que reflexionar en tantas cosas, pero no tomamos ni el tiempo para reflexionar. Es más, yo creo que la gente no quiere reflexionar hoy en día. Le molesta reflexionar en las cosas que hace, lo que dice, cómo se comporta. Mucha gente no quiere reflexionar. La gente solamente quiere que lo acepten tal y como son. Como dice la canción de una canción por ahí. ¿Saben de quién es esa canción que dice: acéptame como soy, no te lleves de la gente? Eso es lo que quiere la gente, que lo acepten como es, tal y como es. Acéptame tal y como yo soy. Yo no voy a reflexionar en nada. Acéptame como yo soy. Y ya, y punto. ¿Mm? Acéptame como yo soy. Ahora, mi pregunta es, si cada uno de nosotros somos individuos que tomamos nuestras propias decisiones, ¿por qué carajo yo te tengo que aceptar como tú eres? ¿Y por qué yo te tengo que pedir a ti que me acepte a mí como yo soy? Viva y deje vivir, para mí otro mejor lema, que me acepten como yo soy. A mí nadie me tiene que aceptar porque soy negro. A mí nadie me tiene que aceptar porque tengo mis ojos café, porque tengo mi nariz ancha, porque tengo mis labios grandes, porque soy obeso. A mí nadie me tiene que aceptar. A mí me tienen que dejar vivir. ¿Mm? Me tienen que dejar vivir. Vivir mi vida que yo quiero vivir. Es la única vida que voy a vivir. Me la tienen que dejar vivir. ¿Le va a gustar a ellos que yo viva mi vida como yo la quiero vivir? Muy probablemente no. ¿Eh? Muy probablemente no. Pero que me acepten a mí como yo soy. No. Es que el único que se tiene que aceptar soy yo. Aceptar que mi físico hoy en día tiene un propósito para mí. Que si tengo una desventaja cardiovascular, si yo nací con problemas en mis riñones, si nací con partes extras dentro de mi cuerpo, tengo que aceptar que si hoy en día tengo 43 años, tengo que darle gracias a Dios porque me ha permitido ver 43 primaveras, 43 otoños, ¿m? Inviernos, veranos. Tengo que darle gracias a Dios todos los días por eso. O voy a ir donde el vecino, le voy a decir, gracias vecino, eh, que me dejó amanecer otro día. No, eso se lo digo yo al que me pone la música ahí todos los miércoles, que cree que tiene una discoteca aquí. Pero él está pagando su apartamento, ¿qué es lo que voy a decir? Yo lo dejo vivir, pero eso sí, ya viene por ahí una bocina, se llama la 4200 Millennium, una bocina así de este tamaño. Y se la voy a pegar ahí mismo en la pared de él, como buen vecino. Así. Eso va a traer un buffer de este tamaño y se lo va a pegar toda la pared. Porque él tiene un montón de cuadros y vainas pegadas en la pared. Y cuando yo le subo esa bocina, ahí, yo voy a esperar exactamente a las 11:55 de la noche. Porque a las 12 tumban la música, ¿verdad? Entonces, todos los días, a las 11:55 de la noche, yo le voy a pegar esa bocina a ese vecino ahí de la pared, pa, 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 y le voy a dar ese subido hasta el tope. No se fue el audio, epa.
ahí hemos tenido ciertos problemas de conexiones. Un día de esto se va a resolver. Póngame un 5 en la pantalla si usted me está escuchando perfectamente. Yo voy a tratar de no tocar nada aquí, no sé. $20,000 en equipo de grabación y se desconecta el audio. Padre amado, póngame un 5 se me puede escuchar. 20,000. Ay, mi padre. Entonces, señores, a mí nadie me tiene que aceptar por quien yo soy. Ahí anda un perro. Tengo yo que aceptar a ese perro, ¿no? Entonces, nadie me tiene que aceptar por quien yo soy. Yo sé quién yo soy. Tú sabes quién tú eres. El problema es que tú no sabes quién tú eres. Y cuando tú no sabes quién tú eres, tú dependes de la opinión de los otros. Tú dependes de la opinión de los demás. Es más, te gusta depender de la opinión de los demás. No es que tú seas lambón. No es eso. Es que eres demasiado sumiso. Tú quieres ser frío y caliente a la vez. Y hasta Dios dice que si eres frío y caliente te vomita de su boca. Tú no puedes servir dos señores a la misma vez. Tú no puedes servir dos opiniones a la misma vez. La tuya y la de la gente. Tú tienes tu opinión. Tú tienes tu formación. Tú eres quien tú eres. Que lo acepten o no lo acepten. Problema de ellos. Yo tengo pila de vecinos aquí que ven los videos míos. Los otros días me llamó un vecino. Vecino, ¿cómo está? Y yo, ¿qué tal, vecino? A mí ni me habla ese tigre. Si me está viendo, saludo, vecino. Pero ese vecino ni me habla a mí. 14 años en el mismo edificio y no me habla. La misma vecindad, 14 años, no me habla. Pero los otros días, buenos días, vecino. Y yo, ¿qué tal? Sí, mire, vecino. Pero usted hace videos en YouTube. Y yo, sí, hace como casi 9 años que yo estoy haciendo videos en YouTube. Oh, sí, vecino, mire, una pregunta, vecino, mire, que yo vi que usted salió y usted estaba grabando y como que se vio un poco el edificio. Y a mí, en el momento que me dice, y como que se vio un poco el edificio, a mí se me empieza a virar la cabeza como si fuera el exorcista, como que, ¿y qué te importa, hijo? A mí, así mismo, se me empezó a virar la cabeza, como si fuera el exorcista, como que, hijo, pero ¿y qué te importa a ti? Y yo, que se vio el sí, 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 ahí ves pila de veces el video mío que se ve donde yo vivo. Todo el mundo sabe dónde yo vivo aquí. Digo, no, pero que aquí vivimos más gente, vecinos. Y usted, mire, hermano, le voy a decir una cosa antes que nada. ¿Cuál es el edificio suyo? El building mío, mi apartamento es el número tal. Y yo, ok, está bien. Yo me metí a grabar su apartamento. No, vecino, pero que se le di. Hermano, le voy a decir una cosa. Dios lo bendiga. Usted tiene 14 años aquí que jamás me ha hablado. Me viene a decir un disparate que se vio. Usted se metió un video mío para venir a decirme a mí que se ve un pedazo de edificio. Usted tiene vergüenza de vivir en estos edificios. Esto es un edificio histórico. Esto es un edificio histórico. Usted tiene vergüenza que sepan que usted vive aquí. Porque yo no. Yo vivo muy bien. Yo tengo 2 habitaciones, tengo baño, tengo cocina, tengo parqueo. Tengo cuarto de lavadoras. Y yo no pago 2,700 pesos como otras personas por ahí. Tengo 14 años en el mismo edificio y pago una renta que la gente se moriría por saber. Pero usted no quiere que vean dónde usted vive. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Usted está por sesión 8? ¿Qué le pasa? A mí no me vengan a bromar. Yo grabo donde que tenga que grabar, porque es mi vida. O sea que ahora tengo yo que bloquear tengo que bloquear del celular el edificio porque usted reconoció el edificio y usted no quiere que se vea ese edificio. Usted tiene problemas. La gente tiene problemas. La gente se le acerca a uno con sus propios problemas psicológicos a quererlo poner loco a uno. Y las cosas no son así.
Usted tiene su problema, yo tengo mi problema. ¿Adivina qué? Yo no tengo que aceptar tus problemas. Raúl, pero que tú eres muy insensible. Es que yo no tengo que ser sensible. Porque tú quieras, se te acerca una persona. Dígame cuántas veces se le ha acercado a usted una persona y le dice, Juan Esteban Vargas Marte, hermano, ¿cómo usted está? Y usted le dice, muy bien. Mira, wow, hermano, estoy vivo porque es grande la cosa. Tú no sabes lo que me ha pasado, Juan Esteban. Estoy pasando por tal cosa y de verdad que, Dios mío, Dios me va a ayudar a salir de esta. Pero de verdad que necesito que Dios me ayude a salir de esta. Y tú le dices, bueno, sí, mano, mantente positivo y todo eso. Bueno, hermano, cuídase, Juan Esteban, nos vemos. 3 semanas después, usted está en una fiesta, en un cumpleaños, una vaina. Viene la hermana suya, un primo suyo, y le dice, mira, Juan Esteban, pero, y tú no hablaste con Isabela Roja hace como 3 semanas. Y tú, sí, yo hablé con ella que tenía unos problemas, una cosa. Ay, pero Isabela está diciendo por ahí que te pidió ayuda y tú ni la ayudaste y te hiciste de la vista gorda y eso. Y Juan Esteban, dime, la gente llega donde uno con todos sus problemas. Yo tengo mis problemas. Yo tengo todos mis problemas igual que tú. O más que tú, créeme. ¿Mm? Usted debe cuarto. Yo debo cuarto. ¿Eh? A usted lo llaman los cobradores. A mí me llaman los cobradores también. A todos. A todos nos llaman. Lo que pasa es lo que tú haces con esa llamada. Si tú siempre te estás escondiendo de los cobradores, va a llegar un día que van a tocar a tu puerta con una orden. Si tú solamente coges prestado, va a llegar un momento que la gente te va a reclamar su dinero. Entonces, tú vienes donde mí ahora porque debes cuarto. Te está yendo mal. Te hartaste tu cuarto, te lo bebiste. Te fuiste para Villa Isabela, para allá, con el ingeniero. Te fuiste con Víctor Sepúlveda para Villa Isabela. Te bebiste 4 gol a 8,200 cada uno. Bebiste leyenda. Ahora viene roto de allá, de Montecristi. Le debe como 3 libras de chicharrones a Dionisio. Allá en el sello, le debe como 3 potes a los muchachos que te fuiste sin pagar allá en Villamella. Dime, al gordo Chimi le debe como 3 días de fritura y vaina que le cogiste. Ahora tú vienes donde mí a decirme que tú tienes un problema, a decirme que tú debes, a decirme que que lo otro y que la vida es tan dura y que otro. Y espera 3 semanas para después quemarme por atrás porque yo no te ayudé. Porque lo que tú quisieras que te dijera, ok, ¿cuánto es? Tú debes. Ok, vamos a ver, ¿cuánto es? Nomás tengo de a peso. Mira, yo traje un cambio de allá, traje un cambio. ¿Cuánto es? Vamos a ver. Traje un cambito. Estos cuartos sí hieden, señor. Traje un cambio. ¿Cuánto es? Dime. Ya. ¿Cuánto es que debe? Eso es lo que tú quieres que yo haga. Yo no lo voy a hacer. Porque yo sé que tú quieres que yo haga eso. Y yo tengo mi propio problema. Y yo trabajo duro. Duro. Trabajo yo para tener menos problemas. Le voy a decir una cosa, señores. Yo estoy volviendo
a la etapa de mi vida donde yo estaba cuando yo estaba soltero antes. Todo se me está devolviendo. De nuevo, todo me está floreciendo. Estoy creciendo de nuevo, de diferentes maneras. Me está llegando plata de aquí, de allá, de aquí, allá. Cosita de aquí, cosita de allá. Me están llegando. Un chin de aquí, un chin de acá, un chin. Me están llegando. Y ahora estoy viendo más la plata. Estoy viendo más el dinero. ¿Soy rico? No, pero me estoy manejando mejor. Y es increíble que hoy en día 2 personas trabajando y ganando buena plata, hoy en día no pueden juntar 10,000 pesos. Hoy en día no pueden juntar 20,000 pesos. A la edad de 23 años, yo tenía más de 70,000 dólares guardados. A mis 23 años. Y es increíble que la gente se casa, la gente se junta, se muda y esto. Y los cuartos se van así, mira. Yo sabía tener en mi casa aquí guardado un clavo, 25,000, 30,000 dólares. Y tan pronto usted se busca una novia, se casa, se junta. Mire, empieza todo ahí. Porque yo tengo que aceptar que lo que pase con la otra persona es mi problema. Señores, he redescubierto que estar soltero está de moda. He redescubierto que estar soltero es la mejor opción que usted tiene, porque usted no tiene que esperar que nadie lo acepte. Usted nada más se tiene que aceptar a usted. Le voy a decir una cosa. En el momento que usted está soltero y empieza a limpiarse, empieza a organizarse, empieza a darle sentido a su vida. ¿Mm? Todo empieza a verse más claro. Mi última deuda, señores, mi última deuda que yo generé durante 10 años de matrimonio, una deuda con un banco que tengo, la voy a pagar este viernes completa. Tengo mi abogado que va a ir allá a Santo Domingo y lo va a dejar ahí, 400,000 pesos. Tome, no le debo nada ni quiero deberle. Pero mire, 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 mire. Sudado, trabajado. Todo lo que estoy viendo es para mí ahora. Mujeres y hombres vienen y trabajan aquí, se casan, se mudan y viven juntos y no logran nada. La gran mayoría no logran nada. Ponerse obeso, subir de peso, enfermarse, los triglicéridos. ¿Qué más? Los triglicéridos, ¿qué más? El colesterol, ¿qué más? Que los calambres, la asiática, la vaina, todos los días. Un problema. Y no logran nada juntos. Sin embargo, cuando usted vivía solo, usted hacía de todo. Y hasta le sobraba el tiempo. Pero usted casado o juntado, lo que sea, a usted no le da tiempo de nada. Usted es soltero para que usted vea, le da tiempo para todo. Miren un ejemplo de mi día. Chico malo, muévete para acá. Mire cómo empieza mi día. Me levanto a las 6 de la mañana.
De 6 de la mañana a 10 de la mañana es tiempo de Raulito. ¿Ok? En ese horario, Raúl hace todas las vainas que él quiera hacer, sus proyectos, todas sus cosas, sus videos en vivo y todo. 4 horas. ¿Ok? Habla con sus fans, habla con toda la gente. Saludo a la gente de Instagram que está por aquí. De 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, Raúl hace diferentes actividades. Uber, Lyft, como es FT, Lyft, viajes privados, entregas, todo lo que tiene que ver con transportación. De 6 a 2 de la tarde. Estamos hablando 6 horas de trabajo. Ya. De 2 de la tarde, me pueden corregir, ¿verdad? Si el horario no está muy bien puesto, pero este es mi horario. De 2 de la tarde yo paro y hasta las 4 de la tarde, 2 horas, es tiempo de mimir, a dormir. Me voy para donde mi mamá. Y de esa hora comparto con mis sobrinos, con mi madre, mi hermana, mi gente. Dorita, dígame, ¿le están llegando? De 4 de la tarde a 10 de la noche, trabajo nuevamente. 6 horas. 6 horas. Y de 10 de la noche a 6 de la mañana, como un rey, este que está aquí, 10 p.m. a 6 a.m., duerme como una piedra. Entonces, tengo aquí, vamos a ver si estamos bien aquí. Tengo aquí 4 horas en la mañana. 6 horas de trabajo son 10. 2 horas de trabajo, 2 horas de descanso son 12. 6 horas de trabajo más son 18. Y 6 horas más de sueño, 6 horas más de sueño. ¿Mm? Son 24. Ahí están mis 24 horas. Dime. Dicen por ahí es una monotonía. Está bien. Pero esa monotonía me está dando a mí este mes un vehículo de 3.3 millones de pesos en República Dominicana.
Esa monotonía me va a llevar el día 17 de este mes a viajar para República Dominicana, cuando acabo de tomar 3 semanas de vacaciones. Bienvenido a mi monotonía. Yo prefiero tener mi monotonía a tener la monotonía de otras personas. Porque acuérdense que yo tengo tiempo ahí de hacer de todo. Puedo mover mi tiempo, puedo hacer lo que lo que yo quiera. Quiero trabajar menos horas, trabajo menos horas. Tengo un appointment médico, cojo un appointment médico. Yo controlo mi tiempo. Y créeme que tengo mi tiempo mejor acomodado que el de mucha gente por ahí. En menos de 2 años, con todo esto que sucedió, solamente debo, ¿qué? 4,000 y pico de dólares. Y ya mi crédito, empezarlo a trabajar, mandar a borrar toda esa vaina que está en mi crédito, vieja, no le debo a nadie. ¿Tú sabes lo próximo que viene ahí? Los próximos 2 años, trabajar mi crédito y sacar mi apartamento aquí. Dime, no le debo a nadie. Cásese para que usted vea. Júntese para que usted vea. Múdese con alguien para que usted vea. Déjeme saber. En el 98% de los casos, usted va a estar jodido, los dos. Porque la gente empieza a jalar para todos los lados. Y después empieza la gente a opinar. Y viene el primo, el hermano, el sobrino, todo el mundo a opinar. Y el que usted está supuesto a trabajar, que es su pareja, el que menos trabaja con usted. Yo voy a esperar que me acepten a mí. No. El que se tiene que aceptar a sí mismo soy yo. Ayer yo fui a las 1 de la tarde y me senté en Cheesecake Factory. En el Cheesecake Factory me senté y dije, quiero comer bueno. Quiero un salmón. 60 pesos. Me lo gasté, pero complacido. Porque lo sudo. Porque son 12 horas de trabajo diaria. Y si quiero irme a sentar a ver una película a las 2 de la tarde, manejo el cine que está ahí próximo a donde yo esté. Pago 10 pesos, 20 pesos y me pongo a ver una película. Coja un break en su trabajo y vaya a ver una película al cine conmigo. A ver si ustedes no lo van a botar como un perro. Dame ir a ver Doctor Strange. Las 2 de la tarde, un martes, yo viendo una película. Hay 2 canales en vivo, Raúl, en cuál estoy. Dele like y suscríbase al que usted esté viendo. ¿Mm? Yo voy a cambiar el estilo de vida que yo estoy creando porque tengo que aceptar a otra persona. No es que, mira, es que cuando Dios junta a las personas es para que sean uno. Olvídese de eso. No se junten. Usted quiere vivir feliz. Tenga un apoyo, tenga una amiga o un amigo que le dé apoyo emocional. Vamos a llamarle de esa manera. Que ustedes ambos se apoyen. Apóyate aquí, yo me apoyo ahí. Pero que sean gente que valga la pena. No lo quitas, ni lo quito por ahí. Te salga mucha enfermedad, mucha vaina. ¿Eh?
y que se acepten con todo equipaje. Yo no quiero equipaje de nadie ya. Los equipajes suyos, usted se lo entrega al Señor, que es el único que está dispuesto a cargar con su equipaje. Yo no tengo que cargar con equipaje de nadie. Estás enfocado y lo más importante, eres dueño de tu tiempo. Eso no tiene precio, ya lo sabes. Isabel Rojas, mi amor, mira, si todavía, eh, escúchame, Isabel, porque yo quiero gente inteligente que me venga a ver, mi amor, y yo creo que tú eres inteligente. ¿Cómo diablos yo voy a estar dolido con algo que me pasó en mi vida, que ya pasó y es pasado, y que ustedes continúan tratando de recordarme vainas que ya pasaron en mi vida? Por eso es que muchas veces la gente bloquea a los seguidores, porque los seguidores a veces se pasan de estúpidos. Los seguidores viven en el pasado y uno se sigue moviendo. Usted sabe cuántas mujeres yo me he acostado después que yo me divorcié. Y usted está pensando que yo todavía estoy pensando en que si me divorcié y que, pero, óyame, revísense, revísense. Usted sabe con cuántas mujeres yo he salido. ¿Eh? Yo estoy viviendo mi vida muy bien. ¿Por qué diablo yo volvería a vivir lo que yo jamás quisiera vivir de nuevo? Pero ustedes lo están viviendo todo el tiempo. La paz mía no tiene precio. ¿Mm? La paz mía no tiene precio. Pero es que hay gente que brinca, vive en el pasado. La gente vive en el pasado. Señores, muévanse. Eso pasó ya hace 2 años ya. Yo me moví de toda esa vaina, te siguen estancado. Entonces, ¿qué pasa? Al que esté estancado, yo lo saco de mis canales. Porque es que yo no puedo vivir con gente estancada, señores. Ahora, yo le puedo hablar a ustedes de mis experiencias y decirle lo que puede pasar para que usted no vuelva, no pase por lo que yo pasé. Claro que yo puedo hablar de todas mis experiencias y mis vivencias, porque son mías. Pero usted tiene que moverse. Lo que pasó, pasó. ¿Eh? Lo que pasó, pasó. Y lo que es igual para mí es igual para cualquier persona, porque usted está con una persona y usted se deja a esa persona, pues esa persona ahora va a ser un celibato. Esa persona nunca se va a acostar con nadie. Esa persona nunca se va a enamorar de nadie. Ay, porque estuve con Raúl Aragones, qué lindo. Olvídense de esa vaina. Muévanse de esos canales. Están estancados. Y yo no vivo estancado, señores. Aprenda, aprenda de los errores de los demás. No se estanque en ello. Aprenda de los errores de los demás. No se estanque en ello. O usted todavía anda pensando cuando este muchacho Vaqueró lo pusieron a barrer la plaza. Todavía usted está pensando en eso. Vaqueró lo han puesto a barrer en la plaza. ¿Y cuántos años ha pasado de esa vaina ya? Y todavía usted está pensando en eso. Vaqueró se movió, está haciendo su cuarto, está viviendo su vida. Hágalo usted también. Muévase, vaya con el flow. Muévase, vaya con el flow. Aquí todos pasaron conmigo un proceso, me ayudaron a sobrepasar. ¿Por qué yo siempre en mis redes sociales he sido tan abierto? Porque aquí ustedes me lograron a sobrepasar momentos muy duros en mi vida. Encontré apoyo en muchos de ustedes. Pero hay muchos que vienen aquí y es para tratar de hacer daño.
¿Mm? Hay gente mediocre. Hay gente mediocre que viene aquí y que viven en un mundo encerrado en sus propias ideas. Es que solo no se disfruta, pero tú tienes ¿cuántos billones de personas en este mundo, mi amor? Y tú te estás muriendo por una, Isabel. Tú te has casado, Isabel. Usted ha vivido con alguien, ha tenido novio. Usted no ha podido sobrepasar ninguno de los novios suyos. Que solo no se disfruta. Pero usted tiene problemas, mi amor. Discúlpeme, con todo respeto. Con todo respeto. ¿En qué mundo usted vive, cariño? Tengo que jalarla ya porque está diciendo mucho disparate ahí. Son disparates lo que está diciendo ella. ¿En qué mundo tú vives? Que tú tienes que aferrarte a una persona. Yo ni siquiera recuerdo los nombres de las novias que yo he tenido. Yo era bien picaflor. No recuerdo ni los nombres de todas las novias que yo he tenido. Y yo estoy muy seguro que una que otra me recordará con mucho cariño. Pero yo no me acuerdo de ella. Y es como que yo tenga a mi hermana bien y me diga, ay, ¿tú te acuerdas de fulanita? Y yo, ¿y para qué tú me mientas fulanita? Yo no me acuerdo de ella. Ya eso pasó. Yo pasé por una etapa. Olvidé. Todos olvidamos. Usted tiene que sanar. Si usted es incapaz de sanar, dése un tiro. Porque usted lo que va a hacer es sufrir en esta vida. Ay, me dejó fulanito. Ay, ¿por qué me dejó Pedro? Y después está con Juan. Ay, ¿por qué me dejó Juan? Ay, Pedro también me dejó. Solo se goza mucho más. Créanme. No te acuerdas de los nombres, pero sí de lo que hicieron. Óigame, pero es que lo vivido no se olvida. ¿Eh? Usted no se olvida de lo vivido. Pero dígame una cosa. Dígame 3 novios que usted tuvo cuando de los 17 a los 20. A ver si se acuerda de 3 nombres. Dígame. Señores, señores, le voy a decir una cosa. El núcleo familiar no existe. No existe. Olvídese esa vaina de familia, que esa vaina. Olvídese de eso. Núcleo familiar no existe. No existe. Todo el que me venga a mí a hablar de familia y van a eso, yo quisiera ver su familia. No, Raúl, espérate, que mi familia. No, 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 no. Siéntame un día que esté junto toda tu gente. Y yo te voy a decir una cosa. Voy a ver si tu familia es diferente a la mía en nada. Usted puede tener su muchacho amarrado de la mesa y decirle, toma el contenedor con esta mano, hacértelo, y la atiende la cama y a esto. Y cuando ellos van afuera, agarran el celular y los amigos, y esos son los que le enseñan lo que le tienen que enseñar de la vida. Usted no pasa ni 3 horas con sus hijos hablando en el día, formándolo. No, no pasa. Si usted busca aquí el screen time, el tiempo en pantalla que usted pasa, que sus hijos pasan en viendo el celular, es más el tiempo que pasan ellos en el celular que usted hablándole a ellos. A mí no me vengan a hablar plepla de la familia, que la formación de la familia, ni nada de eso. Porque ninguno lo está haciendo. Todos se esconden detrás de un nombre y una letra aquí. Pongan todas sus fotos familiares lindas que suben en Instagram. Muy lindas. Sus filtros, todas sus cosas.
La vida perfecta. La vida perfecta. Como dice Maluma. Déjame decirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco muy bien, yo sé que fue para darme celo. ¿Verdad que sí? Ey, señores, vivimos para que el otro no acepte. Yo no tengo que aceptar a nadie, ni nadie me tiene que aceptar a mí. Ahora yo te digo una cosa, me tienen que respetar. Y tu opinión es tuya, mi opinión es mía. Pero donde llega la falta de respeto, ahí se daña todo. La gente vive de apariencia en las redes sociales. ¿Eh? La gente vive de apariencia en las redes sociales. Yo te apuesto, deme su Instagram. Todo el que está hablando play, deme su Instagram. Y yo lo voy a poner aquí. Y vamos a ver si usted no vive de apariencia también. ¿Mm? Todos hemos aprendido a mentir. Todos hemos aprendido a mentir. Los 7 pecados capitales los practicamos todos. La gula, la lujuria, todo lo practicamos, todo lo practicamos. Y ni cuenta nos damos. Vamos a los restaurantes. Y mientras más es grande el plato, más fotos le queremos tirar. Y comemos así. Gula. Gula. No sabes lo que es gula. Vea la película de Brad Pitt que se llama Seven. Los 7 pecados capitales. Usted lo busca en Google. La soberbia. Usted es soberbio. Es soberbio usted. Todos practicamos la soberbia. La avaricia. ¿Lo practica usted? ¿Eh? ¿Lo practica usted la avaricia? ¿Ah? No. La lujuria. ¿Lo practica usted? Vaya a su Instagram. ¿Eh? La ira. ¿Lo practica? La gula. ¿Lo practica? Vaya a su Instagram. La envidia. ¿Lo practica? La pereza. Los 7 pecados capitales. Todos nosotros lo practicamos. O se me fue de nuevo el sonido. O de 7 practicamos 6 o 5. Me van a decir que no. A mí nadie me venga a hablar de familia, ni de formación de familia, ni nada. Yo fui formado en una familia. Y quise formar una familia. Y es imposible formar familias el día de hoy. Primero que todo el mundo opina en tu propia familia. Todo el mundo quiere mandar en tu propia familia. Entonces, ¿para qué vas a hacer una familia? Le voy a dar un consejo a todas esas personas que estén casadas. Señores, y a las que se vayan a casar.
Dicen por ahí que el matrimonio es una institución y eso es lo que le dice a usted el juez civil cuando lo está casando. Es una institución. Es un negocio. Es una empresa. Es un convenio. Es un juramento. Es una unión sagrada. Y si una de las dos partes se arrepiente en el futuro de eso, usted no puede hacer mucho. A los 5 años de yo estar casado, ya me estaban dando el primer paso de que me iban a dejar. A los 10 años de estar casado, yo pedí mi divorcio 2 veces. Porque es mejor uno deshacer una asociación, una compañía, lo que sea, en el tiempo que uno pueda tener todavía ánimo para hacer otras cosas, que tú vivir toda una vida con una persona y no ser feliz.